Bienvenidos a Miradas Arquitectónicas, el podcast donde exploraremos las corrientes arquitectónicas que surgieron y tomaron importancia en la segunda mitad del siglo XX. En nuestra tercera asignación nos adentraremos en los temas de la crisis del Siam o ecologías de la arquitectura orgánica y el regionalismo crítico. En esta cápsula especial, nuestro equipo de trabajo se reúne y el día de hoy está conformado por Mariana Chávez, mucho gusto, Fer Chávez, Juan Carlos Cisneros y Karim de la Madrid. Los invitamos a que nos acompañen a explorar estos grandiosos temas. Bueno, me gustaría iniciar con esta pregunta sobre la arquitectura moderna realmente funcionaba y me gustaría que me comentaran sí, no, por qué, cuál es su opinión. En lo personal, yo creo que es una pregunta muy interesante para abrir esta cápsula y creo que es muy importante empezar sentando las bases de la arquitectura moderna antes de decir si funcionaba o no. La arquitectura moderna básicamente se refiere a un movimiento arquitectónico que surgió a principios del siglo XX y se desarrolló hasta principios del siglo XX. Y básicamente esta arquitectura eliminó los ornamentos y se centró en la funcionalidad y la simplicidad. Así es, Karim. Desde mi punto de vista, la arquitectura moderna sí funcionaba, ya que ésta se enfoca en la simplicidad y la funcionalidad, creando espacios prácticos y eficientes, lo que a mi parecer trajo bastantes avances en el diseño y la funcionalidad de los edificios. Yo no estoy muy segura de eso. Si bien concuerdo contigo, Mariana, sobre que trajo nuevos conceptos y enfoques en el diseño de edificios, también elimina muchos elementos ornamentales y tradicionales que pueden ser apreciados por algunas personas. Entonces, desde mi punto de vista, valorar si funcionaba o no va a depender de los gustos y preferencias individuales. Bueno, me gustaría seguir con la siguiente pregunta. ¿Fue importante la existencia de los SIAM? Sí, no. ¿Por qué? ¿Cuál es mi opinión? Para empezar, yo creo que sin duda alguna el SIAM fue muy importante. Digo esto a que debido a gracias a todos estos congresos internacionales que realizaron, se permitió un intercambio de ideas entre arquitectos de todo el mundo que permitió fomentar la colaboración y la difusión de los principios modernos en el diseño urbano y arquitectónico. Fíjate que yo no logro estar convencido al 100 sobre la verdadera importancia del CIAM. O sea, si bien entiendo que se promovió la arquitectura moderna y su enfoque en la funcionalidad y la simplicidad, siento que se dejó de lado una parte que es muy importante para mí, que en este caso fueron como las críticas. Nunca se tomó en cuenta estas críticas sobre la homogenización de los diseños y la falta de consideración que tenían por el contexto cultural y social de cada lugar. Por lo que a mi parecer su existencia es relevante, pero no súper importante. Sí, Karim, entiendo tu punto sobre las críticas hacia el CIAM, pero desde mi perspectiva eso no cambia su importancia. Para mí los CIAM fueron fundamentales para el desarrollo y difusión de la arquitectura moderna. A través de estos congresos se establecieron principios y pautas que impulsaron la renovación de la arquitectura y planificación urbana en todo el mundo. Me atrevería a decir que sin ellos no se habría logrado el avance y la influencia que tuvo la arquitectura moderna en el siglo XX. Muy interesante lo que comentas. También me gustaría preguntarles si ustedes consideran que el Team 10 contradijo todo lo que los grandes arquitectos como Walter Gropius, Le Corbusier y Mies van der Rohe, entre otros, establecieron y lograron con la arquitectura moderna. Desde mi perspectiva, el Team 10 se formó como una respuesta hacia algunas críticas y preocupaciones sobre la rigidez y la falta de flexibilidad de las ideas de los CIAM. Y aunque no contradecían del todo los principios del modernismo, estos buscaban de cierta forma adaptarlos a los cambios sociales, económicos y tecnológicos que se estaban produciendo en una época posguerra, ¿no? Sí, claro. Algunos de los principios del modernismo que compartían tanto el CIAN como el Team 10 incluían funcionalismo, uso de nuevos materiales, tecnologías, rechazo a la ornamentación innecesaria. Sin embargo, el modernismo era todo acerca de lo menos para vivir y la vivienda mínima. Al incorporar el objetivo de la belleza ya no es vivienda mínima. Y bueno, Oscar Wilde dijo que lo inútil es más útil que lo útil. Parte de la esencia humana es la belleza y aunque Tim Diez no contradijo los fundamentos del CIAM, propuso un cambio radical para humanizar sus obras, pero parte de lo mínimo para vivir es la salud mental, la esencia humana y cómo nos relacionamos. Por esto, me gustaría concluir que el Team X no fue una respuesta contraria o contradictoria hacia el modernismo, sino fue una fuerte evolución que era necesaria para resolver partes del humanismo que había dejado de fuera todas las propuestas realizadas por el SIAM. Y aunque sus intenciones eran buenas, faltó una visión más amplia. Bueno, me gustaría seguir con la pregunta
a continuación. ¿Es posible decir que la arquitectura moderna no era humanista y por lo tanto eso promovió la aparición de nuevos ideales arquitectónicos? Hay que recordar que la arquitectura moderna surgió a principios del siglo XX como la respuesta a los problemas sociales, económicos y técnicos de la industrialización y la urbanización. Los arquitectos modernos buscaban crear una arquitectura funcional, racional y universal que se adaptara a las necesidades de la época, por lo que se puede decir que sí, era humanista, en el sentido que buscaba mejorar las condiciones de la vida humana para todos. Sí, pero sin embargo la arquitectura moderna también recibió muchas críticas por su falta de sensibilidad hacia el contexto histórico, cultural y ambiental, y por su tendencia a imponer soluciones estandarizadas y homogéneas que ignoraban la diversidad e identidad de las personas. También hay que recordar que la Segunda Guerra Mundial fue una de las guerras más deshumanizantes y traumáticas que ha existido, por lo que muchas personas terminaron con problemas psicológicos o depresión, por lo que parte de que fuera humanista tenía que ir hacia resolver estas problemáticas de la época, algo de lo que no se hablaba en ese entonces. Entonces se podría concluir que se podría decir de cierta forma que la arquitectura moderna tenía aspectos humanistas y no humanistas, ¿no? Esta situación promovió el surgimiento de nuevos ideales arquitectónicos que buscaban justamente superar las limitaciones y problemas de la arquitectura moderna, como fue el caso del BIM 10, ¿no? Sí, ahora me gustaría preguntarles si la arquitectura orgánica, el regionalismo y el regionalismo crítico fueron una reacción a las deficiencias de la arquitectura moderna. Yo creo firmemente que la arquitectura orgánica fue una reacción necesaria a las deficiencias de la arquitectura moderna. Se centró en la integración armónica de las estructuras con su entorno natural, rompiendo con la rigidez y la frialdad de la arquitectura moderna. ¿No creen que era necesario un cambio radical? Sí, estoy de acuerdo en que la arquitectura orgánica aportó un nuevo enfoque, pero creo que el regionalismo también desempeñó un papel importante como reacción. Al rescatar elementos culturales y tradicionales locales, el regionalismo buscó devolverle a la arquitectura su conexión con las comunidades. ¿No creen que necesitábamos redescubrir nuestras raíces arquitectónicas? Fíjate que es interesante que mencionen el regionalismo, pero creo que el regionalismo crítico fue la verdadera respuesta a las deficiencias. Criticó las limitaciones del regionalismo al ceder demasiado ante lo vernáculo, abogando por un enfoque más crítico que considera las condiciones sociales y políticas. Les pregunto, ¿no creen que necesitamos una arquitectura que desafíe las normas establecidas? Bueno, estoy escuchando sus argumentos, pero me pregunto si estas corrientes realmente abordaron las deficiencias o simplemente cambiaron de una moda a otra. No es posible que estemos buscando soluciones en diferentes direcciones sin abordar realmente el núcleo de los problemas en la arquitectura moderna. Desde mi perspectiva, creo que todas estas corrientes fueron respuestas válidas a las limitaciones de la arquitectura moderna. Cada una aportó su enfoque único, ya sea reintegrando la arquitectura con la naturaleza, rescatando tradiciones locales o cuestionando críticamente las estructuras establecidas. La diversidad de enfoques muestra la riqueza y complejidad del mundo arquitectónico y creo que es crucial considerar estas diversas perspectivas para avanzar hacia una arquitectura más significativa y contextual. Y bueno, ahora yo les quiero preguntar, ¿qué deficiencias arquitectónicas trataron de resolver tanto la arquitectura orgánica como el regionalismo y el regionalismo crítico? Y bueno, yo creo que la arquitectura orgánica se esforzó para abordar la frialdad y la falta de conexión con la naturaleza que veíamos en la arquitectura moderna. Frank Lloyd y otros arquitectos de esta corriente buscaban integrar las estructuras con su entorno de una manera más orgánica y armoniosa. Sí, pero también el regionalismo jugó un papel importante. Se centró en corregir la falta de identidad cultural y el abandono de tradiciones locales en la arquitectura moderna. Arquitectos como Luis Barragán abogaron por incorporar elementos vernáculos y adaptar el diseño a las necesidades y contextos regionales. Cla- Claro, pero no podemos pasar por alto que el regionalismo crítico, este movimiento surgió como una crítica al exceso de romanticismo del regionalismo, apuntando a las deficiencias sociales y políticas. Arquitectos como Kenneth Frampton abogaron por una mirada más crítica que considerara la situación socioeconómica y política al diseñar estas estructuras. Pero ¿realmente estas corrientes lograron corregir las deficiencias o simplemente cambiaron el problema? La arquitectura orgánica a veces se percibe como extravagante, el regionalismo puede caer en el folclore excesivo y el regionalismo crítico puede resultar demasiado conceptual. ¿No es posible que estas corrientes hayan creado nuevas limitaciones? Bueno, yo creo que cada corriente intentó abordar
diferentes deficiencias específicas, pero también es cierto que ninguna de ellas es perfecta. La clave puede estar en encontrar un equilibrio aprovechando lo mejor de cada enfoque para lograr una arquitectura más completa y contextual, que resuelva tanto las carencias de la modernidad como limitaciones de las propias corrientes reactivas. Yo estoy muy interesado en comprender las diferencias entre el regionalismo crítico y el regionalismo. Entonces, ¿me podrían explicar de manera breve en qué consisten? Sí, Karim. El regionalismo busca crear una arquitectura propia de cada región, utilizando materiales, técnicas y formas tradicionales. Se basa en la idea en que la arquitectura debe responder al contexto local, tanto cultural y ambiental. También me gustaría agregar que el regionalismo crítico busca ser una respuesta a la globalización. Un mundo donde la arquitectura tiende a ser cada vez más homogénea, el regionalismo crítico propone una arquitectura más diversa y contextual. Mira, estoy de acuerdo con lo que dicen Fer y Mariana en la importancia del contexto local. Sin embargo, el regionalismo crítico va más allá. No se trata solo de copiar la arquitectura vernácula, sino de reinterpretarla completamente y adaptarla a las necesidades y condiciones actuales. Entonces, ¿el regionalismo y el regionalismo crítico no se trata solo de retomar la arquitectura vernácula? No exactamente. La arquitectura vernácula es una fuente de inspiración importante, pero no es el único elemento a considerar. El regionalismo crítico también toma en cuenta las necesidades y condiciones actuales, así como las nuevas tecnologías y materiales. Además de esto, el regionalismo crítico no busca crear una arquitectura folclórica o pintoresca. Se trata de crear una arquitectura moderna y contemporánea que a la vez sea sensible al contexto local. Un buen ejemplo de esto es la obra de Luis Barragán. Barragán es considerado uno de los principales exponentes del regionalismo crítico en México. Su arquitectura es moderna y universal, pero también está profundamente arraigada a la cultura y al paisaje mexicano. Me parece muy importante la propuesta de regionalismo crítico. ¿Cuáles son algunos de sus aportes? El regionalismo crítico ha contribuido a la creación de una arquitectura más diversa y contextualizada. Ha demostrado que es posible crear una arquitectura moderna y contemporánea que sea a la vez respetuosa con el medio ambiente y la cultura local. Además, el regionalismo crítico ha ayudado a revalorizar la arquitectura vernácula y a comprender su importancia como fuente de inspiración para la arquitectura contemporánea. En resumen, el regionalismo crítico es una propuesta valiosa que puede contribuir a la creación de una arquitectura más humana y sostenible. Bueno, pues muchas gracias a todos y de esta forma llegamos al final de nuestra tercera asignatura en Miradas Arquitectónicas, un viaje fascinante. Les agradecemos su compañía en este viaje y les esperamos en nuestra próxima asignatura. Hasta la próxima. Gracias.